Bueno, buenos días muchachos. Esta pequeña reducción me hizo falta. Es la reducción. Es para demostrar que el problema de partición entera, o sea, subset sum o subconjunto suma, es NP completo. Eso lo vamos a hacer a partir de vertex cover. O sea, vamos a transformar un grafo en un problema numérico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el problema de subset sum? El problema de subset sum, uno tiene un conjunto de números enteros S y tiene un entero objetivo y un número objetivo T. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Existe un subconjunto de S cuya suma sea exactamente T? Esto parece que lo escribieron con las garras. La instancia es un conjunto S de números enteros. Bueno, para el próximo complejidad esto estará arreglado. Entonces, miren esta instancia, ¿cierto? Ustedes tienen esos números y un T, que es objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del problema? Ustedes le preguntan si existe un subconjunto de números enteros de tal manera la suma sea exactamente T. Ahí existe, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la complejidad computacional de por qué ese problema es NP hard? Es NP. Para las combinatorias de los subconjuntos es 2 elevado a la n. Toca sacar todos los subconjuntos y mirar cuánto suma cada uno. ¿Sí? Lo otro es, ¿se puede verificar en tiempo polinomial? Sí, pues tiene su conjunto, haga la suma y ya. Eso se hace en tiempo. ¿Dónde? Tiene la T y la suma está mal. Puso otra T que no es. ¿Cuánto es el T verdadero? El T tiene que ser 1 más 4 más 16. No, 1 más 16. No, pues yo hice con otro subconjunto. Bueno. El resultado está ¿Cuánto es este resultado? 3600, allá es 3700. Bueno, entonces lo cambio. 3654. Gracias, muchachos. Para el próximo complejidad, la están ayudando sus compañeros dentro de un año. Ustedes pueden sacarse un curso de verano de esto. Sí, ustedes mismos, ¿cierto? Pues el otro profesor que puede dar esto sin problema es el profesor Mauricio. ¿Sí? Bien, entonces efectivamente es un problema NP porque realizar toda la número y comprobar su suma. Si este conjunto tiene tamaño n, realizar 2 a la n enumeraciones. ¿Y qué pasa con la verificación? ¿Por qué la verificación es en tiempo polinomial? Porque una vez usted tiene el subconjunto, pues sume y ya. Aplique la suma, sume los elementos. Eso es tamaño lineal. Nada más que el peor caso es que sea el mismo subconjunto. Por lo tanto, la verificación toma tiempo lineal, ¿cierto? No hay problema. Sí, es muy sencilla. Recuerden pues que eso deben responder en el parcial, que sí va a aparecer eso, porque el problema tal es NP. ¿Listo? Bien, ahora ¿qué hacen acá? ¿Cómo es la propuesta de la reducción? Vamos a partir de vertex cover. Ya sabemos, ya hemos demostrado que vertex cover es NP completo. Eso ya está, eso ya es un hecho, ¿sí? Entonces, a partir de eso, vamos a coger una instancia de vertex cover y la vamos a transformar en una instancia del problema de la partición entera, subset sum. Bien, entonces, ¿qué pasa por acá? Vamos a utilizar la matriz de incidencia. Hay tres representaciones muy comunes para grafos. Lista de aristas, la matriz de adyacencia, ¿sí? Y la matriz de incidencia. La matriz de adyacencia es vértice versus vértices. Si existe una arista entre un par de vértices, o sea, fila, columna, colocas un 1, ¿sí? Si no existe, colocas un 0. Ahora bien, acá, ¿qué va a pasar? Vamos a mapear aristas contra vértices, ¿cierto? Aristas contra vértices. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a colocar las aristas en las columnas y obligatoriamente, muchachos, una arista, ¿cuántos vértices debe conectar? 2, no puede conectar menos o más que eso. ¿Sí? Una arista siempre va a conectar 2 vértices. ¿Sí? Recuerden, estamos hablando de grafos simples. ¿Sí? Grafos que no tienen ni aristas, ni bucles, ni aristas paralelas. Aristas multiparalelas. Son grafos simples.
Bien, muchachos, ¿claro esta representación? Entonces, bueno, ¿cómo lo transformamos en un problema numérico? Y aquí nos vamos a aprovechar de algo. Hay dos cosas aquí. Lo primero es que si ustedes suman las filas, van a obtener el grado del vértice. ¿Estamos de acuerdo? El número de aristas que son incidentes a él. Y si ustedes suman las columnas, tiene que darle siempre 2. ¿Por qué siempre tiene que dar 2? Porque la arista, ¿cierto? Eso, entonces, ese 2, ahorita les voy a explicar qué pasa. Pero para la reducción vamos a aprovechar de la suma de las filas, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que en vertex cover ustedes quieren cubrir ¿qué? Aristas con vértices, ¿cierto? Entonces, esto me da una noción. Por ejemplo, si yo elimino A, ¿cuántas aristas se me van? Se me dan 4, y es clarísimo. Entonces, por ejemplo, yo tengo el vertex cover, por ejemplo, AC o AD. Es un vertex cover. Ahí se ve clarísimo. Porque si usted lo elimina, todas las aristas incidentes se van. O sea, si usted elimina A, ¿cierto? C o D, se van todas las aristas, ¿sí? Entonces, ese hecho nos vamos a aprovechar nosotros para transformarlo en problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto ya. Entonces, vamos a utilizar una transformación utilizando, en este caso utilizan base 4. Yo ahorita les explico por qué base 4, aunque puede ser o cualquier otra base. Realmente no me interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enumerar las aristas. Vamos a enumerarlas desde 0. ¿Cuántas aristas tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a colocarle un peso a cada arista, ¿sí? Las aristas vamos a enumerarlas desde 1 hasta 5, ¿sí? Pues en caso tenemos 5 aristas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a calcular para la sumatoria para cada fila. O sea, cada fila representa cada vértice. Vamos a ver cuánto pesa cada vértice. Entonces, ¿cuál es el peso de cada vértice? Sería 4 elevado a la e más las que cubre. Yo ahorita les muestro qué pasa ahí. Más las que cubre. ¿Cómo así j igual a 0 hasta e menos 1? Vamos a hacer una sumatoria de las aristas que él cubre. Este b y j es 1 o 0. ¿De dónde viene ese 1 o 0? De la matriz de incidencia. Ese b y j es la matriz de incidencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la fila A tenemos lo siguiente. 1, 1, 1, 1, 1, 0. Miren acá. 1, 1, 1, 0. ¿Lo ven? Tenemos esta primera fila acá. Creo que acá lo numeraron fue así. Da igual cómo lo enumeren. 4, 3, 2, 1. Para que el ejemplo me dé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces sería 4 a la 5, ¿cierto? Más 4 a la 4, más 4 a la 3, más 4 a la 2, más 4 a la 1, más 0 por 4 a la 0. ¿Por qué se disminuye 1? Porque miren lo que pasa con el índice. ¿Lo ven? E menos 1. O sea, se le resta 1 al peso de la arista, ¿sí? Entonces, para cada arista o columna, el peso será y sub j, ¿cierto? Igual a 4 sub j. ¿Qué j es el número de la arista? Que va desde 0 hasta... esperen, yo veo una cosa acá. La codificación... Sí, pero lo coloco para que es ilustrativo, ¿sí? Si los otros son 1 por 4 a la... O sea, este sería 1, 1, 1, 1, 1 y finalmente 0. Entonces, para cada arista será 4 sub j. Entonces vamos a tener desde 4 a la 0 hasta 4 a la 4. Y el entero objetivo, ¿cierto? ¿Cómo se va a calcular? Este k es el tamaño de ¿qué? Del vertex cover. Es el tamaño del vertex cover. Y vamos a aplicarlo de esta manera. ¿Qué pasa acá, muchachos? ¿Cuál es el peso de cada... ¿Cuántos vértices cubre cada arista? 2, ¿cierto? Entonces, para hacer la transformación, ¿cierto? Vamos a colocar 2 por el peso de la arista. Y ahorita van a ver por qué. Entonces,
Si se observa, este representa la suma de escoger todas las aristas, es decir, se escogen dos vértices por arista. ¿Estamos de acuerdo? Se escogen dos vértices por arista. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Miremos este ejemplo, ¿cierto? Entonces, para el anterior, cierto caso, el cover es de tamaño 2, ya les había dicho que era AC, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto es 4 acá. No sé por qué colocó esa raya ahí. Esto no debería ir acá. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a calcular primero la función objetivo. La función objetivo, ¿cuál sería? 2 por 4 elevado a la 5 más la sumatoria de 2 por 4 a la j. Esto sería 2 por 4 a la 4 más 2 por 4 a la 3 más... esperen, yo veo una cosa, sí, está bien. Más 2 por 4 a la 2 más 2 por 4 a la 1 y más 2 por 4 a la 0. Eso da 2730. Entonces, ese es el peso que nosotros tenemos que cubrir. ¿Qué quiere decir? Estamos sumando los pesos de todas las aristas. ¿Sí? Entonces, una cobertura debería también sumarme, debería cubrirme lo que pesan las aristas. Yo le doy un peso a las aristas, ¿sí? Que está determinado por el objetivo. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que cubre cada vértice, yo le doy un peso a cada vértice. ¿Cómo se saca el peso de cada vértice? Calculemos XA, ¿sí? Entonces, calculemos XA, sería 1, 1, 1, 0. ¿Cómo sería? 4 a la 5 más 4 a la 4 hasta 0 por 4 a la 0, ¿sí? Eso lo hicimos acá. ¿Sí lo ven? Este es el que da, este es el del primero. Luego calculamos para el C. ¿Cómo es el C? 0, 0, 0, 1, 1. Y me da 1029. Si ustedes lo suman, ¿cierto? Pues va a dar 2393. Ahí nos falta agregar otra cosita, que son los pesos de las aristas. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos los pesos de las aristas, ¿cierto? Vamos a tener los pesos de la arista, vamos a tener cada una. Y0 va a valer 4 a la 0. Y1 va a valer 4 a la 1. Y2 va a valer 4 a la 2. Y3 va a valer 4 a la 3. Y Y4 va a valer 4 a la 4. Y tenemos los pesos de las aristas. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los dos vértices y ¿qué nos falta agregar? Una o más aristas, ¿sí? Cogemos los conjuntos de las Y's y hacemos la suma. Y eso, ¿cierto? Nos tiene... Uy, ¿por qué? Dígame. ¿Cómo? No va a dar tan grande. Déjenme ver por qué. Porque es 4 a la 5. Porque, no, ya te tengo la explicación. Mira acá la reducción. Porque va a ser 4 a la 5 más 4 a la 2. Perdón, 4 a la 5 más 4 a la 1 más 4 a la 0. Siempre está 4 a la 5. Siempre. Siempre está ese 4 a la 5. O sea, está la base elevado al número de aristas. Siempre está. Entonces, esto sería, realmente esto sería 4 a la 5 más 4 a la 1 más 4 a la 0. Tiene que dar eso, ¿sí? Eso tiene que dar así. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué les dice la reducción a ustedes? De las aristas que ustedes tienen, ¿cierto? Deben escoger un número determinado de tal forma, sumándole a los dos vértices que hacen el cubrimiento, les da igual al peso, al objetivo. El objetivo representa la sumatoria de los pesos de las aristas, ¿sí? Si no se cumple que haya un vertex cover, que existe un vertex cover en el grafo, al hacer la transformación tampoco va a poderse encontrar un conjunto que es la misma sumatoria, ¿sí? Ahora el problema solo se reduce a buscar en la combinatoria de las aristas. Eso es todo, ¿sí? Hacer la sumatoria de la arista. Ustedes escogen y ya pueden hacer la sumatoria allí. Bien. Entonces, cualquier solución tiene exactamente cada vértices o números. Cada vértice se transforma al peso equivalente.
La base mínima de trabajo es 3. Ahí utilizaron 4 arbitrariamente. ¿Por qué la base mínima de trabajo es 3? Porque si utilizan base 2, perdón, si utilizan base 2, hay un problema de acarreo. ¿Cómo así un problema de acarreo? La sumatoria de las columnas es 1 más 1. Entonces, ¿cuánto da en base 2? 1, 0. ¿Y qué pasa entonces con el 1 que falta? Se pasa. Por eso debemos trabajar en base 3 en adelante. ¿Sí? Esa es la razón. En la reducción T representa el peso total de la sumatoria de las aristas. Es decir, le damos un peso a los vértices y le damos un peso a las aristas. Si los vértices son vertex cover en un lado, ¿cierto? La sumatoria de ellos más las aristas que cubren, ¿cierto? Más un subconjunto de las aristas que cubren, pues debe dar igual al objetivo. Y bueno, al escoger una cobertura, su suma con una o más aristas debe dar exactamente T, es decir que está cubierto. Es decir que está cubierto. ¿Y la base sería la cantidad de vértices? No, la base usted puede usar lo que quiera, pues desde 3 en adelante. O sea, base 3, también funciona con base 3, base 4, base 5, base 6. Entonces, ahí utilizaron base 4. Este es el ejemplo que está en el material. ¿Sí? Pero realmente ustedes usan la base que quieran. Base 3, base 5, la que quieran. ¿Sí? Da lo mismo. Bien, muchachos. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Esta reducción se hace en tiempo polinomial? Vamos a ver por qué. Entonces, yo les pregunto a ustedes. Porque uno queda como la duda. La reducción. Carajo. La reducción se hace en tiempo polinomial. Vamos a ver. Polinomial. Entonces, muchachos, lo primero es que ustedes tienen un grafo de B, I, ¿cierto? Donde ustedes, ¿cuántas vértices tienen? Tienen, voy a decir K vértices y E aristas, ¿sí? Esa es la forma de medir la complejidad de el grafo. De esos dos parámetros nos basamos. Número de aristas o número de vértices. Bien. Ahora, ¿cuántos elementos creo en el conjunto? Entonces, lo primero es, ¿cuál es el costo de crear la función objetivo? ¿Qué de sumatoria hace? Entonces, observemos acá arriba. Aquí me están diciendo, vean, para el T, sume los pesos de ¿qué? De las aristas, que es lo que tú quieres cubrir. Pues el objetivo representa lo que ustedes quieren cubrir. Entonces, ¿eso cuánto me cuesta? OD lineal. ¿Cuánto me cuesta ahora? ¿Cuánto me cuesta crear los elementos del conjunto? Los elementos del conjunto son los vértices más ODE más ODK más ODB, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos elementos hay? Sería O de K más O de vértices más aristas. Y ya tiene la instancia, ¿sí? Ya tiene la instancia de un lado y del otro, ¿sí? Ahí está. Eso es lo que nos cuesta transformar un vertex cover en un problema de partición entera. Eso es todo, muchachos. Ahora bien, ¿por qué instancias? Ahora, hagamos la pregunta, ¿por qué instancias positivas de vertex cover nos llevan a instancias positivas de SS? ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la argumentación ahí? Cuando ustedes hacen la transformación, ¿cierto? Voy a robarme esto para explicarlo. Vamos a robarnos esto. Voy a robarme esto un momentico. Entonces, voy a agrandar esto. Eso es el análisis que les toca hacer en unos minutos. Uy, 30 no, 16. Bueno, muchachos, entonces, esperen que cargue. Vale. Entonces vamos a meter esto acá. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué pasa? Lo primero que se va a hacer, ¿cierto? Es que a cada vértice se le da ¿qué?
Entonces, muchachos, observen. Miren cómo funciona la reducción. A cada vértice se le da un peso. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las aristas que cubre. ¿Sí? ¿Sí? Eso es el grado del vértice, válgase la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué hemos hecho? Entonces, a cada arista se le da un peso de 4, bueno, podemos colocar generalizado, de base elevado a la J, donde J está entre 0 y el número de aristas menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el peso que se le dio a esa vaina, ¿sí? Entonces va a ser B0, B a la 1, B a la 2, B a la 3, hasta B elevado a la E menos 1. Entonces, a cada arista se le dio ese peso. Cuando ustedes hacen la sumatoria, ¿cierto? ¿Qué está representando el vértice en sí mismo? El número del vértice. El valor del vértice que está representando. Lo que está cubriendo. Se le suma 4 a la 5, ahorita se explica por qué. Pero se le está mirando que cubre el vértice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren acá. Acá es claro que cada arista vale base a la J, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo puse una base arbitraria. O sea, B es una base arbitraria, ¿vale? O les coloco 4. Eso es una base arbitraria, que la base va de 3 en adelante. Recuerden que no se puede 2 porque hay acarreo, ¿sí? Entonces, dígame. Entonces la base uno la define como quiera al final. Sí, al final no importa, no. Entonces el T. El T, no, pues el T también se calcula en base 4. Entonces el T también se calcularía en la base. Es que le pone un peso a cada arista. Y lo que se busca es que la cobertura sume lo que cubren, lo que pesan las aristas. Eso es lo que se quiere. O sea, es cuadrar. Yo sé que el problema de vertex cover me dice a mí, vea, si usted escoge un número dado de vértices, usted tiene una cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que al eliminar esos vértices te quedas sin aristas. Ahora bien, yo sé que hay una cobertura de aristas ahí. ¿Yo qué hago ahora? A cada arista le doy un peso, ¿cierto? Base elevado a la J, ¿sí? Para evitar el acarreo, porque como las aristas cubren dos vértices, cuando asuma los pesos, para evitar que haya acarreo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que cada vértice va a ser la sumatoria de los pesos de las aristas que son incidentes a él, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ahora bien, a cada vértice se le da ese peso, ¿sí? Ya sabemos que el peso de las aristas es B sub J. Sabemos que los vértices al final, X sub J, va a ser igual a la base elevado a la número de aristas más esa sumatoria. ¿Y esto es lo que? Aquí es lo que cubre, ¿sí? Ahí ya depende de la matriz de incidencia, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, ahora bien, tenemos que cuadrar eso ¿con quién? ¿Con el valor? ¿Qué? Con el valor objetivo. ¿Cómo es el valor objetivo? Y observen lo chistoso acá. El valor objetivo T es K por 4 elevado a la E. Entonces, ¿ustedes qué observan ahí, muchachos? ¿Qué observan ahí? Que si yo tengo, muchachos, miren acá, miren porque este B a la E existe. Fíjenlo y verán. Si yo escojo, miren, verán cómo uno empieza a cubrir esto. Este B a la E y ¿por qué K B a la E? ¿Por qué K por B a la E? Porque es el número de vértices que yo cubro. Si ya ven por qué se suma ese B elevado a la E, porque yo busco cubrir con K por B a la E. Ahí está la clave para matar la reducción en instancias negativas. De hecho, no es necesario ya explicarlo en instancias negativas. Porque si el K, digamos, no es cobertura, ustedes no van a poder con la sumatoria de lo que escogen que les dé el mismo peso, ¿sí? Ahora bien, muchachos, ¿por qué viene esta sumatoria de J igual a 0 de E 2 por base a la J? Entonces, aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué le ponemos doble peso a la arista? De E-1, sí. ¿Por qué por 2? ¿Por qué este 2 aquí? Porque una arista está pegada
a dos vértices, ¿cierto? Exactamente, porque una arista está pegada a dos vértices, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tengamos la cobertura de vértices, ¿cierto? Cuando seleccionemos un XJ, un XY y un XJ, que sean cobertura, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que al menos va a estar una de estas cubierta, o va a estar cubierta, a lo sumo. ¿Por qué a lo sumo van a estar cubiertas dos veces? Puede estar cubierta una vez o cubierta dos veces. ¿Por qué? Porque la arista está conectada a dos vértices. Usted puede seleccionar uno o puede seleccionar los dos. Entonces, ¿allí qué falta? Van a estar cubiertos todos, pero van a haber algunos que no van a estar cubiertos. Entonces, ¿cómo los cubrimos? Con los. Entonces sería XY más XJ más los Y sub K más Y sub P. ¿Quiénes son esos? Son estos B sub J que faltan. ¿Sí lo ven allí o no? ¿O lo explico de otra manera? ¿Qué pasa, muchachos? Vamos a verlo más detallado. Ya sabemos que cada vértice X sub J va a ser B elevado a la E, ¿cierto? Más X por B a la E menos 1, bueno, más, pongámosle B y J. Entonces, lo primero que ustedes deben tener presente es que la matriz de incidencia, ¿cómo es? Tenemos aristas, ¿cierto? Versus vértices. Si un vértice está conectado a una arista, se coloca uno, ¿cierto? Siempre uno. Siempre, supongamos que esté conectado así. Supongamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a tener, recuerden que cada una de estas aristas, este es B a la 0 y este es B a la J, tiene su respectivo peso. ¿Qué va a pasar? Si él cubre la arista, va a tener la sumatoria de ¿qué? De los pesos de ¿quién? De las aristas. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita voy a hacer un ejemplo ya aterrizado para que entiendan del todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y tengo un XY que va a tener exactamente lo mismo. B sub E más los pesos de las aristas que está cubriendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la función objetivo? Con el T. ¿Por qué es K por B a la E? Porque es el tamaño de del cover. ¿Cuántos vértices voy a seleccionar? Si ustedes suman estos dos, ya este K, si ustedes suman todos los de la cobertura, ya tienen ese K muerto. ¿Por qué? K por B a la J. Si suman K vértices acá, ¿por qué es igual a esto? Si usted tiene seleccionado K vértices y lo suma, pues da K por B elevado a la E. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué se suma acá dos veces? Por el peso de la arista. Porque los vértices que sumamos pueden cubrir la arista una vez o dos veces. ¿Cierto? Lo pueden cubrir una vez o dos veces. Sin embargo, no se van a poder cubrir todas las aristas dos veces. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta agregar una Y que es igual a B a la J. ¿Qué pasa con esas Y? Esas Y son los pesos de los pedazos de aristas que nos faltaron cubrir. Si cubrimos por un lado, pues tenemos que cubrir también por el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando sumamos esto, van a haber algunos elementos, B sub I, B sub J, que no van a poderse sumar. ¿Por qué? Que faltan por sumar. Porque si lo cubrimos una vez, ¿cierto? Pues tenemos 2 por B sub J. Pues solo vamos a poder cubrir un B sub J. ¿Dónde lo sacamos? Pues de las J. Les voy a mostrar ya un ejemplo aplicado. Miren inventémonos un grafo. Quiero una cobertura de tamaño 3, muchachos. Entonces ustedes me van a ayudar. ¿Cuál es el tamaño de la cobertura aquí? 3. Sí, con los dos del medio ya muere. Entonces voy a colocar. Entonces, exijo. ¿Cómo es que es? Como dice Homero. Quiero una satisfacción, entonces lo reto un duelo. Entonces voy a meter otra arista. Entonces, muchachos, esta es la cobertura. Esta es una cobertura de tamaño 3, ¿vale? ¿Vale? Voy a enumerar estos vértices: A, B, C, D, E y F. E a la 0, perdón, E0, arista 0, arista 1,
arista 2, arista 3 y arista 4. ¿Estamos ahí? Bien, ¿qué nos toca hacer ahora? La matriz de incidencia. Eso lo hacemos en un momentico, aprovechando que tengo papel milimetrado. D, E y F. E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4 y no hay más. Entonces aquí, A y B. ¿Y esto es? ¿Qué está más que conecta? B y C. La esta que conecta, vemos que el resto son ceros. E, C. E y C. ¿Quién conecta de 3? C y F. ¿Qué conecta de 4? E y D. Listo, ya lo tenemos. Ahora bien, entonces, ¿qué les dice la reducción a ustedes? Hay que establecerle a las aristas un peso. ¿Qué base escogemos? ¿Cuál quieren? Ya la 4 la tenemos. ¿Quién quiere 5? Alcen la mano. ¿Quién quiere 3? Alcen la mano, pongan ánimos a esto. Finjan interés. Mayor o igual que 3. El problema del 2 es el acarreo. Base 5, listo. Entonces este pesa 5 a la 0, este pesa 5 a la 1, este pesa 5 a la 2, 5 a la 3 y 5 a la 4. Si hacemos la sumatoria de A, nos va a dar 5 a la 5 más 5 a la 4. Bueno, uno puede colocar los pesos así. Lo importante es que que los pesos sean, ¿cómo es que se dice? Consecuentes. Si hubieran sido 6 vértices, sería 5 a la 6 más 5 a la 4. Ajá, son 5 vértices. No, pero no era tan diferente. En otro caso, donde fueran 6 vértices, sería 5 a la 6. Porque aquí hay un 1. Ah, y 5 a la 0, qué pena. 5 a la 0, me equivoqué. Ahora, ¿qué pasa acá? 5 a la 5 más qué? 5 a la 0 más 5 a la 1. Más 5 a la 1, ¿sí o no? Luego, ¿cuál otra tenemos? 5 a la 5 más 5 a la 1 más 5 a la 2 más 5 a la 3. 5 a la 3. ¿Qué tenemos acá? 5 a la 5 y 5 a la 4. 5 a la 4. ¿Aquí qué tenemos? 5 a la 4. ¿Y acá qué tenemos? 5 a la 2 sobre el anterior. Ah, 5 a la 2. Ok. Y acá 5 a la 5 más 5 a la 3. Perfecto. 5 a la 3. Listo, muchachos. Ya tenemos la sumatoria de lo que pesa cada vértice. No voy a operarlos. Sí voy a dejarlos así. ¿Listo? Entonces, ¿qué ven? Estamos mirando lo que cubre cada vértice. Ahora, mi capacidad total. Mi total. ¿Cómo sería? Sería el total, que sería K. ¿Cuánto pesa K? 3 por 5 a la 5 más 2 por 5 a la 4 más 2, 5 a la 3 más 2, 5 a la... más 2, más 2 por 25, no suena bien. 2 por 5 a la 3 más 2 por 5 a la 2 más 2 por 5 a la 1 más 2 por 5 a la 0. Ese es el peso de la sumatoria. Se supone que yo debo cubrir al menos una vez cada vértice. ¿Pero por qué se coloca 2? Porque en el cover podrían haber vértices que estén cubiertos 2 veces. ¿Sí? Puede pasar. Ahora bien, muchachos, díganme los vértices que hacen esta cobertura. Eso funciona con cualquier orden. Podemos seleccionar B. Ustedes me van a decir qué vértice selecciono para la cobertura. Los que ustedes quieran. C obligatoriamente va. O podemos usar B y E. ¿Cuáles quieren? Eso da lo mismo por cualquier lado. Las que están seleccionadas, listo. A y D. Entonces esos son mis vértices que hacen la cobertura. Entonces, ¿cuánto pesa C? Pesa 5 a la 5. ¿Qué más? 5 a la 1, 5 a la 2 y 5 a la 3. Bien, y este es el vértice C. Ahora vamos con el vértice A. ¿Cuánto pesa el vértice A? 5 a la 5, 5 a la 0. 5 a la 0, ¿no es más? ¿No hay más? Bueno. ¿Y el vértice D cuánto pesa? 5 a la 4.
5 a la 4. Entonces vean, muchachos, cuando yo hago esa resta, ¿cierto? Como supuestamente ese es su conjunto que tiene que cumplir, Ahí lo cubre, pero faltaría esto se muere, pero faltan, ¿qué quedan faltando? La Y, exactamente. ¿Sí? O sea, como lo que pasa es que esta reducción se aprovecha del hecho de que una arista se puede 5 a la 1 y 5 a la 0. Esta reducción se aprovecha es que una arista se puede cubrir una o dos veces. De hecho, el ejemplo no lo mostró. Hago otra arista como para ilustrar. Hacemos una arista entre C y ¿cuál? ¿Ah? O lo dejamos así quietecito. No, sí. Termina la S. O sea, faltan las Y, pero entonces Escogería las Y faltarían 2 5 a las 5 y uno de cada. y uno de cada una. Ahí está. Y eso es lo que hace las Y, ¿no? Completar eso. Completar eso, claro, porque es que resulta que en esta solo estamos cubriendo las aristas una vez. ¿Quieren verlos cuando cubren dos veces? Podemos hacer la modificación un momentico. Si es una lista de A, De AD, que no me dañe nada. Entonces, por ejemplo, de AD, esta la voy a llamar E5. Bueno, aquí ¿qué cambios harían? ¿Qué cambios hay que hacer? Sería 5 a la 6 y agregar la arista en la tabla. Este sería E a la 5, vamos a ponerle 5 a la 5. Entonces me falta arreglar lo siguiente, es a quienes conectan A y D, ¿no? O sea, me conectan A y D, para que vean lo que pasa. A y D, ¿no? Aquí me falta sumar en A 5 a la 5 y en D 5 a la 5. ¿Sí o no? Entonces, aquí que me falta, muchachos, que aquí ya no es 5, sino 6. 6, 6, 6, 6. pero no hay cambio la A y la B. No hay mayor cambio, la verdad. Ahí me cabe 5 a la 5, ¿no? Más 2 por 5 a la 5 más. Ahora sí, A y D, ¿qué cubren? 5 a la 5 y 5 a la 5. ¿Esa arista está cubierta? Dos veces. Esa arista está cubierta dos veces. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa ahí? Pues de ese conjunto yo escojo, de ese conjunto de pesos de aristas, yo escojo un subconjunto de tal manera me dé la cobertura. En la D es 5 a la 4, ¿no? No 5 a la 2. En la D. En la D. Sí, me equivoqué, 5 a la 4. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Aquí ya hay 0, aquí ya no queda nada y aquí ya no queda nada. ¿Sí? ¿Sí vieron? Por eso se coloca 2 por 5 a la. Se coloca 2 por base elevado a la J. ¿Sí ya lo vieron? ¿O tienen más dudas? El 3 es el K, que es el tamaño de la cobertura. Por eso están estos 5 a la 6 aquí. O sea, estos 5 a la 6 representan la elección de vértices. O sea, 5 elevado al tamaño de el número de aristas. Ahora, ¿qué pasa? En el objetivo yo voy a decir K por 5 a la 6. ¿El K cuánto es? El K es de 3 porque hay 3 vértices que hacen la cobertura. Ahora, ¿por qué colocamos dos veces por el número de aristas? Porque cuando usted elige aristas, usted puede cubrirla una o dos veces, como pasó acá, que si yo escojo A y D, ¿cierto? Si yo escojo A y D, pues voy a cubrir la arista 5 dos veces. Cuando ustedes van a hacer la suma, pues por supuesto, este término de aquí, ¿qué pasa? Ya está. ¿Sí? Porque ya efectivamente 5 a la 5 más 5 a la 5 da 2 por 5 a la 5. Profe, y ahí se escogen los vértices que no están ahí. O sea, ahí se escoge. Los del cover. B, E y F para completar. O sea, para completar las Y. ¿En dónde? O sea, ahí falta sumarle las Y. Sí, ¿cierto? este representa la arista 4, arista 3, arista 2, arista 1 y... O sea, hay falta completar con las Y, pero para completar las Y hay que escoger unos vértices. Que son los azules. Sí, claro. Y para completar lo que serían los vértices que no se han escogido, que serían A, digo B, E y F, y ahí ya completa. Porque si usted pensaba menos 20, sería menos tal, menos B, tal, menos E tal. y F, ahí completa los tres, ¿no? El problema es que se te pasaría la suma. Porque como cada uno pesa 5 a la 6, si escogieses todos, Sería se te pasa y ya no es usted suma. entonces, ¿cómo se escoge la
La Y son todos los vértices. Perdón, todas las aristas, qué pena. O sea, los Y son 5 a la 5 por E5, 5 a la 4 por E4, 5 a la 3 por E3 y así sucesivamente hasta 5 a la 0 por E a la 0. Eso es lo que pesa en la arista individualmente. ¿Qué pasa? En el objetivo vamos a colocar que la arista se cubre en 2 veces. ¿Por qué? Porque en la cobertura podría ser que la arista esté cubierta una o 2 veces. ¿Sí? Como sucedió aquí. Miren que la arista está cubierta, E5 está cubierta 2 veces. Por esa razón se maneja de esa manera. ¿Sí? Es lo importante de la reducción. Ahora, ¿por qué no funciona con instancias negativas? Hay 2 razones. El primero por el K, ¿cierto? Y el segundo, el K, claro, el K tiene que dar. Y la segunda es que va a haber una que le va a dar 2. Si hay una arista que no se cubra, ¿qué va a pasar? Si hay una arista que no se cubra, le va a faltar un 2. ¿Por qué? Por 5 elevado a la J. Y eso no lo puedes cubrir con el 5 a la J que tienes. ¿Sí me siguen allí? O sea, usted va a tener en algún lado 2 por 5 a la J. Ahora, ¿por qué se trabaja así? Para garantizar que las sumas siempre den diferentes. Por eso se utiliza una base elevado a un número. Para evitar que se den resultados iguales. O sea, que usted pueda tener un caso que no tenga cobertura por acá y acá le esté diciendo que sí. Sí, que existe un subconjunto. Eso sí, base elevado a ese peso garantiza que eso no pasa. Porque cada arista tiene su rango de aporte. Y no se puede, y la única forma de cubrirlo es, o sea, muchachos, que básicamente dice un teorema, que usted no puede tener un 5 a la 5 que sea igual a 5 a la 4 más 5 a la 3 más 5 a la 2 más 5 a la 1. ¿Me siguen allí? Eso es la razón. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí, muchachos? ¿Siguen o no siguen? ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de la base 2? 2 a la 3 es igual a 2 a la 2 más 2 a la 2 más 2 a la 1 por el pinche acarreo. ¿Sí? Por eso es que no se usa base 2. Porque usted sí podría tener esa suma, pero en otras bases no puedes tener eso. ¿Sí lo ven? Porque 2 a la 2 es 4. Podría haber un vértice que cubra la arista 2, entonces me da 2 a la 2. Y otro vértice que cubra la arista 2, 2 a la 2. Y que por un lado haya 2 a la 3. Entonces ya lo estoy cubriendo. ¿Sí ven por qué no se hace ya base 2? Porque podrías cubrir con otras combinaciones. Por el acarreo. Por el acarreo. Entonces, muchachos, 2 a la 2 más 2 a la 2. Ah, sí, ve. Sí, me equivoqué. Ahí está. 2 a la 2 más 2 a la 2. O sea, usted puede tener eso, pero resulta que en otras bases no puedes tener eso. Porque no hay acarreo. ¿Ya? Evidentemente solo en este caso, ¿no? Solo en este caso. Porque pues si miramos de pronto esos casos, o sea, si miramos de pronto que ya no es 2 sino 5, pues ya sí podría haber acarreo. Pero como ahí es 2, no hay acarreo. Sí, solamente porque se multiplica por 2. ¿Ya vieron cómo funciona la reducción? ¿Tienen preguntas? No. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Quieres al metodeno a gente de ajetos? Bueno, muchachos, no, tampoco. Muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Pero sí quedó claro o no? O sea, dígame. Sí. Con respecto a la complejidad, estamos acá. Está más arriba. Cuéntame, muchachón. Porque es que decíamos que los vértices arribita era... Ahí. ¿Por qué se decíamos que los elementos era O de K más O de... O sea, yo dije que el número de vértices será K y el número de aristas será E. Entonces, para hacer la función objetivo me gasto O de E, que es aristas. Y para los elementos me gasto O de K por vértices. Sí, el cover. Más O de E. De hecho, podríamos ser más estrictos y este realmente debería ser OK por E. Ya les voy a explicar por qué. De hecho, siendo más estrictos, aquí es O de K por E. ¿Por qué? Porque para cada vértice suman las aristas. ¿Sí? Siendo mucho más estrictos. ¿Sí? O de K por E. Igual sigue siendo complejidad polinomial. ¿Sí? Porque esto a lo sumo será un K cuadrado o un E cuadrado. A lo sumo. ¿Sí? Si K es mayor que E, si K es igual que E, da. Y si K es mucho mayor que E, pues E queda como una constante. Entonces sigue siendo polinomial.
Sí, no hay problema, esto es polinomial. Esto es lo que ustedes tienen que validar ahora. ¿Listo, muchachos? ¿Pero está clara esta reducción? ¿O la vuelvo a explicar? O sea, ¿cuál fue el chiste? El chiste fue darle los pesos a las aristas y mirar cómo los cubríamos con los vértices. Y la clave está en la sumatoria de los vértices. ¿Y por qué C2 por el peso de la arista? Porque una arista puede estar cubierta de una o dos formas. Ya sabemos claramente de que la escogencia del cover no va a cubrir dos veces las aristas. Entonces por eso agregamos esos pesos adicionales. ¿Sí? Por eso se agregan esos pesos adicionales. Y ya está. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿preguntas? Bueno, esta me faltó hace 2 semanas, no sé por qué me pasó. Bueno, entonces seguimos con lo otro.